Nos pasamos la vida dando por hecho cosas sin cuestionarnos por qué creemos que es así o de dónde nos viene esa idea. Es natural, nuestro cerebro está diseñado para tomar ese tipo de decisiones a la ligera, puesto que es imposible que seamos capaces de verificar el origen de cualquier cosa. La media luna es considerada un símbolo islámico hoy en día, algo así como el equivalente a la cruz cristiana. No solamente la vemos en la bandera de Turquía o en la de otros países como Túnez o Argelia, por ejemplo, sino también en los minaretes de las mezquitas de medio mundo, e incluso existe la media luna roja como hermana de la Cruz Roja en aquellos países musulmanes. Sin embargo, ¿qué pensaríais si os dijera que la media luna no es un símbolo exclusivamente musulmán? Que existía mucho antes de la aparición del Islam y que muchas culturas que no tienen nada que ver con esta religión también lo utilizan. No sé si esto os sorprende o no, quizá nunca habéis pensado sobre ello, pero en realidad creo que es algo que tenemos interiorizado de alguna manera. Bueno, entonces, ¿por qué la media luna? ¿De dónde viene? He aquí el problema. Los expertos no se llegan a poner de acuerdo, porque de hecho la luna es un astro que ha fascinado a muchísimas culturas desde la antigüedad. Es muy lógico, la observación del cielo y de sus fenómenos se lleva haciendo desde que el hombre es hombre. El sol, las estrellas, los eclipses y demás fenómenos eran fuentes de temor, pero también de admiración. Por esto mismo, muchas culturas de la antigüedad desarrollaron divinidades relacionadas con la luna, bueno, y con el resto de fenómenos naturales, pero vamos a centrarnos en la luna. En la mitología mesopotámica existía un dios relacionado con la luna al que los babilonios y acadios llamaban Sin y los sumerios llamaban Nana. En la mitología egipcia encontramos también muchas divinidades relacionadas con la luna de alguna manera o representadas con la media luna, como por ejemplo Honsu, Thoth, Hathor, Isis. En la mitología hitita está Cascú como dios lunar. En la griega tenemos a Selene, típicamente como la diosa de la luna, y a Artemisa, que en época romana se le llamó Diana. En la mitología nórdica, la personificación de la luna era Mani y en Japón Tsukuyomi. En la mitología incaica, quien representaba la luna era Mamaquilla, que era también la mujer del dios Sol. Y en la mitología azteca estaba Coyolxauhqui. Espero haberlo dicho bien. En fin, creo que ya os habéis hecho una idea y no necesitáis que yo siga continuando con esto. Parece ser que la aparición de la luna y la estrella juntas también tiene bastante antigüedad. De hecho, es probable que tuviera su origen en Sumer, lo que hoy correspondería a parte de Irak e Irán, para que os hagáis una idea. Posteriormente se sabe que la estrella y la luna fueron un emblema que adoptó el rey Mitrídates VI, rey del Ponto, un territorio que abarcaba parte de la actual Turquía. Todo esto os lo estoy diciendo para que os resulte más fácil situaros, pero no sería del todo correcto hablar de naciones modernas para referirnos a territorios antiguos. Pero la luna y la estrella no se llegan a hacer un motivo de representación común hasta la llegada del imperio persa sasánida con el rey sasánida Kabad I. Aquí vemos una moneda con su rostro y con la estrella y la luna. Espero que os suene esto que acabo de decir del imperio sasánida porque he hablado hace muy poco de ello en un vídeo. De hecho, vamos a hacer un ejercicio de enlace, porque después de todo la historia es eso. Pues resulta que Kabad I fue el bisabuelo de Cosroes II. Aquí le tenemos, que es el protagonista de la historia de Hurre-Hushirin, que es el poema trágico del que os he hablado hace unos vídeos atrás, y os dejo aquí el vídeo para que vayáis a verlo si no lo habéis visto todavía. Durante el Imperio Bizantino también la estrella y la luna se utilizaron a menudo. Recordemos que el Imperio Bizantino era el Imperio Romano de Oriente, con su capital en la actual Estambul, llamada Constantinopla en aquella época. A Constantinopla a menudo se le atribuía la protección de la diosa Diana, que ya he mencionado antes que era una diosa lunar. Quizá por este origen bizantino, la media luna también es muy utilizada en el mundo cristiano,
en escudos, en lápidas, y de hecho, no sé si os habréis fijado, pero a menudo la Virgen María también aparece junto a una media luna. Entonces, ¿por qué los turcos han adoptado la media luna y la estrella como símbolo y de quién lo han tomado? Pues es una pregunta muy difícil que yo no sé contestar, pero generalmente las influencias se toman de diferentes fuentes, no hay una única fuente concreta. De hecho, hace poco se ha encontrado una moneda más o menos de la misma época del imperio persa sasánida en Kirguistán que parece pertenecer a los Gokturks, que era una confederación de pueblos nómadas de Asia Central que forman parte del origen de los turcos actuales. Solo a partir de 1844 se adoptó el emblema de la estrella y la media luna como bandera oficial del Imperio Otomano, conservándose después durante la República y convirtiéndose en la bandera que conocemos hoy en día. De todas maneras, si queréis saber más sobre la bandera turca, os dejo por aquí un vídeo donde hablo sobre ella porque tiene su historia. Para terminar, me gustaría decir que me parece muy curioso que los occidentales, los europeos, relacionaban a los turcos con la media luna y con la estrella mucho antes que los turcos se relacionaran a sí mismos de esa manera. Esto lo digo porque la media estrella y la luna suelen aparecer como símbolos característicos de lo turco y lo musulmán en representaciones occidentales, cuando en realidad los turcos todavía no se identificaban mucho con ello. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya resuelto dudas, que os haya interesado. Ya sabéis, dejadme lo que queráis en los comentarios, los leo, los contesto todos. Y nada, nos vemos en el siguiente.